La vida con una enfermedad crónica puede ser una montaña rusa emocional y un gran reto diario, puesto que nada nos prepara para enfrentarnos sistemáticamente a distintos síntomas que nos recuerdan que la enfermedad está ahí. Para muchas personas, enfrentar la incertidumbre constante, el dolor físico y las limitaciones de la vida cotidiana puede ser una experiencia profundamente angustiante. A lo largo de mi carrera como psicóloga, he tenido el privilegio de trabajar con personas que luchan contra diversas enfermedades crónicas, ayudándoles no solo a sobrellevar los síntomas físicos, sino también a transformar su bienestar emocional y mental, a través de un trabajo interno, duro y agotador, pero también liberador y necesario. En esta entrada, y con su autorización, quiero compartir un caso práctico, el caso de María, una paciente que llegó a consulta para abordar los desafíos emocionales derivados de la enfermedad crónica que padecía, y cómo, a través de diferentes enfoques terapéuticos, conseguimos trabajar en su resiliencia, aceptación y calidad de vida. La historia de María, diagnóstico y primeros retos. María es una mujer de 42 años, diagnosticada con fibromialgia, una enfermedad crónica que causa dolor generalizado, fatiga extrema y una serie de otros síntomas físicos debilitantes. Su diagnóstico llegó después de varios años de consulta médica sin respuesta clara, lo que aumentó su frustración y desesperanza. Cuando llegó a mí, María ya había probado varios tratamientos médicos y había acudido a distintos terapeutas, pero sentía que su calidad de vida estaba gravemente afectada, tanto en el plano físico como en el emocional. María experimentaba emociones intensas de tristeza y ansiedad, lo cual, junto al dolor físico, generaba un círculo vicioso difícil de romper. Su autoestima estaba por los suelos, ya que sentía que su enfermedad la había dejado inútil y que había perdido muchas de las oportunidades que alguna vez consideró propias. Además, comenzaba a aislarse de sus amigos y familiares, sintiendo que nadie entendía su sufrimiento, lo que empeoraba aún más su estado emocional. En nuestra primera sesión, comenzamos a explorar las principales dificultades de María y descubrimos que, pese a sus dificultades, tenía todavía muchas áreas de su vida en las que se sentía plenamente válida, capaz, y en las que sentía que su vida tenía un propósito maravilloso, en el que ella era una pieza clave. Su mayor preocupación era el dolor constante y la incertidumbre sobre el futuro. María había tenido dificultades para encontrar un propósito en su vida después del diagnóstico y se sentía perdida ante la idea de vivir con una enfermedad crónica, sin una salida clara. Pero ya en la primera sesión observamos con claridad cómo el rol de madre, su rol profesional de florista, su rol de pareja y su pasión por la pintura eran para ella combustible que hacía funcionar el motor de su vida diariamente. Os contaré un poco cómo trabajamos juntas y de qué forma exploramos su camino, de manera que encontrase la forma de seguir manteniendo la misma ilusión en cada uno de sus pasos. La terapia cognitivo-conductual y la reestructuración de pensamientos. La terapia cognitivo-conductual se centra en ayudar a las personas a identificar y cambiar patrones de pensamientos negativos y conductas que pueden estar perpetuando sus dificultades emocionales. En el caso de María, uno de los aspectos más relevantes fue el impacto de su pensamiento catastrófico en su bienestar emocional. María solía pensar que su vida ya no valía la pena y que su situación era insoportable, lo que le llevaba a la desesperanza. Ayudarle a poner el foco en todas las cosas para las que todavía estaba muy capacitada y ajustar las que requerían de una pequeña adaptación fue clave para cambiar ese diálogo interno que tanto sufrimiento le generaba. María seguía disfrutando de la pintura, de los arreglos florales que ella realizaba o los que supervisaba, de tomar un café con su hija que estaba en la universidad, de las charlas con su marido. En las primeras sesiones de terapia cognitivo-conductual comenzamos a trabajar en la identificación de estos pensamientos automáticos, como nunca voy a sentirme mejor o no puedo hacer nada por mí misma. Juntas exploramos la manera en que estos pensamientos influían en sus emociones y comportamientos, como el aislamiento social y la rumiación constante sobre su enfermedad. A través de la técnica de reestructuración cognitiva, ayudamos a María a cuestionar la validez de estos pensamientos. Le enseñamos a desafiar sus creencias limitantes y reemplazarlas por pensamientos más realistas y equilibrados. Por ejemplo, en lugar de pensar «mi vida está arruinada, nunca podré volver a disfrutar de nada al 100%», trabajamos en la formulación de pensamientos como «aunque tengo una enfermedad crónica, todavía
puedo encontrar momentos de disfrute y actividades que me dan satisfacción. Pasear con mi marido, escuchar un concierto, ayudar a mi hija cuando está estresada por los exámenes o acompañar a mis hermanas a los ensayos de coro me hace feliz y me da paz. Y esto puedo seguir haciéndolo y disfrutándolo. A lo largo del proceso, María fue capaz de ver su situación desde una perspectiva más adaptativa y flexible, lo que comenzó a disminuir su nivel de ansiedad y desesperación, y esto ayudó igualmente a que su red de apoyo creciera y su interacción social aumentase. La terapia humanista y la aceptación de la enfermedad. La terapia humanista pone énfasis en el valor de la persona, en su capacidad de autoconocimiento y en la importancia de encontrar un sentido profundo de sí misma. En el caso de María, uno de los principales obstáculos era la aceptación de su enfermedad. María veía su enfermedad como un obstáculo insuperable, algo que le había robado su identidad y sus sueños. Sentía que si aceptaba su condición, estaría renunciando a la esperanza de una vida mejor. María sentía que ser una persona enferma la identificaba y que la enfermedad ocuparía su espacio como persona. A través de la terapia humanista, trabajamos en el concepto de autocompasión y aceptación radical. Le ayudamos a comprender que aceptar la enfermedad no significa rendirse, sino reconocer su realidad tal y como es, sin rechazarla ni negarla. María comenzó a aprender a cuidar de sí misma, de una manera más amorosa y menos crítica. Le enseñamos a ser amable consigo misma, a tratarse con compasión cuando se sentía vulnerable y a reconocer que su valor como persona no dependía de su estado de salud. Ella seguía siendo la mujer valiosa, fuerte y con poder que había dentro de ella. En este proceso también exploramos el concepto de resiliencia y cómo podría utilizar sus fortalezas internas para lidiar con las dificultades de la vida. María comenzó a identificar recursos personales, como su capacidad para aprender y adaptarse, que le ayudaron a sentirse más empoderada frente a los desafíos diarios, y entendió que formaba parte de una cadena y que todos los eslabones de la misma son importantes para mantenerla entera. María ayudaba y se dejaba ayudar. Mindfulness y técnicas de relajación, enfrentando el dolor y la ansiedad. Una de las áreas más difíciles para María era la gestión del dolor crónico. La fibromialgia le causaba un dolor físico intenso, lo que le generaba ansiedad anticipatoria, temor y estrés, que a su vez agravaban sus síntomas. Aquí fue donde el mindfulness y las técnicas de relajación resultaron ser herramientas clave. En varias sesiones comenzamos a practicar mindfulness con María, enseñándole a estar presente en el momento, sin juzgar ni resistirse a lo que sentía. Mediante técnicas como la atención plena en la respiración y la observación de las sensaciones corporales, María aprendió a tomar distancia del dolor, reconociéndolo sin dejar que lo definiera. Durante las sesiones también incorporamos ejercicios de relajación progresiva que le ayudaron a liberar tensiones en su cuerpo y a reducir la ansiedad generalizada. La práctica regular de mindfulness le permitió a María desarrollar una relación diferente con su dolor. En lugar de verlo como algo que debía temer y evitar, aprendió a manejarlo con mayor calma y aceptación. Descubrió que el sufrimiento no siempre tiene que estar acompañado de angustia mental. De hecho, la observación del dolor sin juicio disminuyó su intensidad emocional, transformando el dolor en oportunidad de crecimiento. A lo largo de las sesiones, María fue avanzando en su proceso de aceptación y adaptación a su enfermedad crónica. Aprendió a vivir con su dolor, sin dejar que lo definiera por completo, a manejar la ansiedad y la desesperanza con herramientas prácticas y a desarrollar una mayor autocompasión y resiliencia. A medida que avanzaba en terapia, comenzó a reencontrar actividades que le traían satisfacción, como la música y la escritura, y mejoró sus relaciones con amigos y familiares, compartiendo su experiencia de manera más abierta. El proceso no fue fácil, pero María aprendió que la vida con una enfermedad crónica no tiene que ser una vida sin esperanza. A través de la terapia, María descubrió que a pesar de las dificultades que enfrentaba, tenía el poder de transformar su relación con la enfermedad y con ella misma. Al final, María no solo aprendió a sobrellevar su condición, sino a vivir plenamente, aceptando sus limitaciones, mientras cultivaba un sentido profundo de bienestar. Este caso es solo un ejemplo de cómo la psicoterapia puede ser un aliado crucial en el manejo de enfermedades crónicas. A través de enfoques como la terapia cognitivo-conductual, la terapia humanista, mindfulness y técnicas de relajación, los pacientes pueden encontrar maneras de afrontar el dolor y la incertidumbre con mayor resiliencia, mejorando su calidad de vida y redescubriendo su capacidad para encontrar significado y satisfacción, incluso en medio de la adversidad. Gracias, María, por dejarme compartir tu historia y confiar en mí para tu viaje interno. Siempre es un placer y un aprendizaje que me dejéis compartir con vosotros todos vuestros destinos, pasados, presentes y futuros.